Hola a todos. Bueno, supongo que a muchos de ustedes les va a tomar por sorpresa esta clase de videos, ya que es el primer video de este tipo que hago, pero voy a responder al tag del terror, que le doy muchísimas gracias a Herr Dunkelheit por haberme tagueado. Voy a dejar el link de su canal en la descripción del video. Y bueno, este video lo hago para que ustedes puedan conocer un poco más de mis gustos, las preguntas que tiene el tag del terror y bueno, a fin de cuentas que me puedan conocer un poco más. Bueno, comencemos. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Mi película de terror favorita, bueno, a juzgar por cómo es el terror hoy en día, que se basa casi el 90% de la película en jumpscares, yo diría que mi película de terror favorita es El Exorcista, de 1973. Porque esa película realmente capta un miedo psicológico, porque ya el demonio Pazuzu posee a la niña y bueno, el maquillaje que usan con la niña ya es aterrador de por sí, pero cuando ya está poseída, la respiración que hace, los ruidos que salen de ella, todo da miedo. Y la escena cuando baja por las escaleras y vomita como sangre, también da mucho miedo. Y si lo comparamos hoy en día con las películas de exorcismo, que prácticamente la actriz se tiene que romper la garganta a gritos, las películas de exorcismo de hoy en día son 80% gritos, hasta romperte los tímpanos. No causan miedo, solo te gritan una y otra vez en la cara. En cambio, la película El Exorcista tiene ese misticismo y ese terror psicológico. En verdad, causa demasiado miedo. Es una película imponente. ¿Cuál ha sido tu peor pesadilla? Esta es una historia bastante curiosa porque me pasó algo muy raro. Cuando era chico, ya estaba por el colegio, tal vez como tercero o cuarto medio, tuve una pesadilla que igual me dejó con miedo unos días. Fue muy raro. Lo que pasó es que me fui a dormir ya y soñé que estaba en mi pieza. Que yo estaba durmiendo en mi pieza, ese era mi sueño, y que me despertaba. Me sentaba en mi cama y veía a una persona extraña parado al frente mío. Como que era una silueta negra, así, que me estaba mirando como con odio. Y lo que pasó fue que de repente esa persona me empieza a atacar y me empieza a ahorcar. Me aprieta el cuello, pero muy fuerte, demasiado fuerte. Y bueno, yo me estaba ahogando, sentía como me apretaba y me dolía, me llegaba hasta a doler. La cosa es que en algún punto me di cuenta que estaba soñando y empecé a despertar, porque el dolor que me estaba causando el apretón me estaba despertando. Entonces empecé a despertarme y poco a poco la silueta empezó a desaparecer y empezó a tornarse todo oscuro, como que ya estaba viendo la oscuridad de mis ojos. Bueno, estaban cerrados, pero la imagen ya empezó a desaparecer porque me estaba despertando. Pero el apretón seguía, me seguía ahorcando. Entonces no podía respirar y en lo que pensaba, ya me estoy despertando de un sueño. De repente ya estaba 100% despierto, pero sentía que me seguían ahorcando. Ya no veía nada, entonces abro los ojos. Seguía viendo todo negro porque estaba todo oscuro, porque era de noche, todas las luces apagadas, pero ya había abierto los ojos y me seguían estrangulando. Me seguían estrangulando, no podía respirar. Entonces ahí empecé a desesperarme, empecé a gritar lo poco que podía. Como no veía nada, empecé a moverme y a gritar. Empecé a pedir ayuda. En lo que vino mi mamá y prendió la luz
Y cuando prendió la luz ya se había terminado todo. Y yo estaba sudando y, bueno, asustadísimo porque sabía que me había despertado, pero seguían estrangulándome. Entonces fui al baño a lavarme la cara y a relajarme, y vi que tenía una mano marcada en el cuello, una mano que estaba roja. Y bueno, en verdad suena bastante fantástico y sorprendente, pero lo que pasó es que, bueno, investigué un poco el tema y no fue nada paranormal. De hecho, tiene una explicación bastante lógica. Lo que pasó fue que yo, cuando me quedé dormido, me dormí con la mano muy cerca de mi cuello. Entonces, cuando tuve la pesadilla, como a veces nuestro cuerpo cuando estamos durmiendo hace movimientos involuntarios o se tensa, como estaba teniendo una pesadilla, mi mano se empezó a tensar y empezó a hacer fuerza. Y como estaba muy cerca de mi cuello, empezó a presionar mi cuello. A fin de cuentas me estaba estrangulando yo mismo, sin saberlo. Y por eso me asusté tanto, y por eso la mano había quedado marcada en mi cuello. ¿Crees en fantasmas? La verdad es que sí creo en fantasmas. Creo que cuando fallece un ser querido se viene a despedir de nosotros. Si una persona muere de manera muy repentina, yo creo que podría quedar su alma un rato divagando en el limbo, o aquí mismo, antes de ir al cielo. ¿A qué le temes? ¿A qué le tengo miedo? La verdad es que lo que más me asusta son las enfermedades, los virus, las bacterias. Son como los asesinos silenciosos de la vida, porque uno no los puede ver y puede contagiarse fácilmente, contraer una enfermedad mortal. Puede ser cosas del destino, mala suerte, o no sé, la verdad, es el asesino silencioso. Llega sin avisar y puede matarte, o a ti o a un ser querido. ¿Crees en lo sobrenatural? La verdad es que creo en las energías, las cargas positivas y las cargas negativas, y bueno, que pueden alterar el medio ambiente y las cargas de una persona, pero no sé si lo considero sobrenatural, porque siempre he pensado que las cargas de la energía son parte de la naturaleza, solo que es algo que todavía no entendemos. Entonces, para mí las energías son algo natural, solo que puede ser considerado sobrenatural porque aún no lo entendemos. Pero sí, resumiendo, sí, creo en las energías. ¿Cuál ha sido tu peor trauma con una película de terror? Bueno, esta pregunta es bastante fácil, ya que yo, cuando chico, mi primo me obligó a ver la película de Stephen King, It, el payaso asesino. Y bueno, ahí está mi trauma infantil. Pero hoy en día no le tengo miedo a los payasos, obviamente se me quitó el miedo, pero esa película me dejó bastante traumado. Pero aún así nunca quedé con miedo a los payasos, sino que yo le tenía miedo a específicamente el payaso de It. Bueno, y también de pasada Chucky, el muñeco diabólico, cuando chico, me dejó traumado, pero ese fue más pasajero. It, el payaso asesino, me marcó más tiempo. ¿Te gustan las creepypastas? ¿Y cuál es tu favorita? La verdad es que sí, me gustan mucho las creepypastas, y mi favorita es, por muy cliché que suene, Slenderman. Me gusta por toda la producción y la parafernalia que provocó esa criatura de los creepypastas. Hasta muchas personas llegaron a pensar que era verdadera. Entonces, toda la edición de fotos que llevó, toda la producción que llevó crear a ese personaje, me gusta bastante. Imagínense crear una criatura de creepypastas que sea tan convincente que otras personas juren que es verdadero. Por eso es mi favorita. Logró algo increíble. Prácticamente es el Santa Claus de los creepypastas.
¿Crees en la mala suerte? La verdad es que si creo en la mala suerte, sí, creo en la mala suerte, pero también pienso que uno crea su propia suerte, uno fabrica su propia suerte mediante las energías, como mencioné. Cargas positivas, cargas negativas. Si una persona tiene muchas cargas negativas, genera mala suerte. Y bueno, le pueden pasar cosas malas, y si alguien genera muchas cargas positivas, le pueden pasar cosas buenas. Por eso, no específicamente, no creo que alguien específicamente tenga mala suerte todo el tiempo, a menos que esa persona se deje llevar por las cargas negativas y siempre esté con ellas. Pero creo que una persona puede cambiar su suerte. Como dije antes, uno fabrica su propia suerte. ¿Qué leyenda urbana te ha dado más miedo? La leyenda urbana que me haya dado más miedo es una que me contaron unos amigos, pero la verdad es que no la he visto en internet. No recuerdo haberla visto en internet y me la contaron hace mucho tiempo, pero me causó bastante miedo. Era que unas amigas fueron a una discoteca, a bailar y a pasarla bien, y una de ellas conoce a un tipo que se veía bastante decente y no sé, él la invita a un trago, ella la acepta, coquetean un rato y bueno, la cosa es que se besan y el tipo la invita a su departamento, a una de las amigas, se la quería llevar al departamento. Ella le dice que sí, pero cuando están saliendo de la discoteca, su amiga la detiene, a la que se iba a ir con el tipo al departamento. Le dice que no, que se vaya con ella, que no tenía cómo irse. Bueno, cuento corto, su amiga convence a la otra amiga de no irse con el tipo y que se regresaran a la casa juntas. Entonces lo que hace la tipa que se iba a ir con ese sujeto, le pide los datos para juntarse otro día a tener alguna cita. Al día siguiente, a la tipa que había besado al sujeto, le empieza a salir como una roncha extraña en el labio, una irritación, alguna dermatitis. Y bueno, ignoró el problema hasta una semana más, que todavía no se curaba y la roncha seguía creciendo y tenía un color extraño. Entonces fue donde una dermatóloga y le recomendó otro doctor, la fueron derivando hasta que uno de ellos le dijo que eso era grave porque tenía necrosis en el labio. Y bueno, ella, uniendo los hilos, se dio cuenta que le había salido esta roncha después de haber besado a ese tipo. Pero ¿cómo era posible que fuera necrosis? No recuerdo si era específicamente necrosis o otra bacteria, pero la cosa es que le dijeron que era algo poco común y que no debería tenerlo. La cosa es que fueron a investigar a este tipo porque se asustó mucho la tipa que tenía la roncha. Entonces decidieron abrir una investigación. Como ella tenía los datos, fueron a averiguar qué era lo que pasaba, cómo era posible que le hubiese pegado ese herpes o esa roncha en el labio a ella. Entonces fueron y se dieron cuenta de que ese tipo era necrófilo, y lo que hacía era llevar mujeres a su departamento, las mataba y con los cadáveres mantenía relaciones sexuales, y por eso transmitía esa enfermedad. Sí, cuando me la contaron, la verdad es que la encontré muy tétrica. No he visto relatos de ella en internet, tal vez sea conocida o tal vez no, pero es la leyenda urbana que más me ha causado miedo. ¿Estarías en una casa embrujada? No, nunca estaría en una casa embrujada. Tal vez algo me pueda seguir desde ahí, no sé, muchas cargas negativas, incluso algún fantasma. De hecho, cuando respondí sobre la pregunta de lo sobrenatural, creo en fantasmas, así que sí, por ende creo en lo sobrenatural. ¿Has tenido alguna experiencia paranormal? La verdad es que sí. Miren, cuando empecé a investigar sobre ocultismo, la primera cosa que me pasó fue que empecé a sentirme incómodo, como una sensación de que alguien me estaba mirando,
o alguien parado detrás de mí. La cosa es que empecé a sentir esa presencia y mi casa tiene 3 pisos. Entonces empecé a sentir esa presencia en mi habitación y después dejé de sentirla, pero cuando subí al 3er piso la volví a sentir, como si hubiese alguien mirándome cada vez que subo al 3er piso. Y bueno, hasta le puse nombre, le decía Sombro. Hola Sombro, ¿qué tal Sombro? A ese nivel. Bueno, la cosa es que yo decía, seguro es porque me estoy volviendo paranoico, no debe ser verdad, o porque a mí, ¿qué he hecho? Bueno, la cosa es que mi hermana una vez invitó a su pololo y su pololo durmió en el 3er piso. Me contó que no le gustaba dormir en el 3er piso porque sentía que alguien lo observaba o sentía algo extraño, se sentía incómodo. Y más adelante mi hermana me dijo lo mismo cuando durmió en el 3er piso, como que los 3 habíamos sentido esa presencia por separado y después nos contamos. Y cuando me contaron yo le dije, sí, es Sombro, yo lo sentía hace tiempo. Y bueno, tal vez sea que nos pusimos paranoicos justo los 3, pero 1 es raro, 2 es coincidencia y 3 ya es un patrón. Entonces no sé si sea verdad o mentira, pero la cosa es que es bastante sospechoso. ¿Cuál fue tu primer miedo? Mi primer miedo. Voy a descartar las películas porque ya lo mencioné, entonces voy a poner un miedo que sea más real. Mi primer miedo fueron los pastores alemanes, los perros. Sí, porque mi prima tenía un pastor alemán que le encantaba jugar conmigo, pero el problema es que a mí no me gustaba jugar con él porque para el pastor alemán jugar conmigo era morderme las piernas. Y a mí no me gustaba eso, era chico, veía 4 veces más grande al pastor alemán que cualquier adulto y me mordía las piernas. Obviamente no me mordía fuerte, pero para un niño chico eso basta para asustarlo, yo creo, me dolía. Él está simplemente jugando, pero a mí me está generando un pequeño trauma con los perros grandes. Bueno, la cosa es que ya no tengo ese miedo. De hecho, me encantan los pastores alemanes. Pero sí, mi primer miedo fueron los pastores alemanes. Si fueras un asesino del terror, ¿cómo matarías a tus víctimas? Si yo fuera un asesino del terror, ¿cómo asesinaría a mis víctimas? Bueno, yo creo que sería bastante sutil. No aplicaría tortura, ni apuñalarlo, ni cortarlo, nada de eso por el estilo. Yo creo que utilizaría veneno. Es más sutil. Cianuro, es inoloro. También algunas toxinas paralizantes. Intentaría hacer que la víctima se mate. No sé, por ejemplo, darle una dosis de veneno antes de que maneje para hacer que quede inconsciente. Podría causar un accidente, pero supongo que si soy un asesino del terror no me importaría los daños colaterales, poniéndonos en ese caso. Así lograría el objetivo quedando impune. Y porque yo creo que esta es una pregunta capciosa, porque ¿qué haces con el cuerpo para que no te pillen? La verdadera pregunta es ¿qué hacer con el cuerpo después de matar a una persona? Entonces, si simularía un suicidio o un error que haya cometido él, tal vez envenenarlo. Si la víctima es obesa y tiene problemas cardíacos, envenenarlo para provocarle un ataque al corazón o algo así. Así, seguimiento de la víctima antes de matarla. Veis cuáles son sus debilidades, de qué es probable que muera, en qué es factible, y bueno, tú solo ponís las cartas en la mesa y que él mismo se mate. Creo que eso sería mucho más sutil y no tendría el problema de esconder el cuerpo. Pero claro, estoy hablando de planes elaborados que seguro no se me van a imaginar en el momento, pero bueno, soñar se puede. Así mataría a mis víctimas. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like, compartir y comentar. Nuevamente le doy muchísimas gracias a Herr Dunkelhild por haberme nominado al Tag del Terror. Y nos estaríamos viendo para la próxima.
Les deseo buenas noches. Adiós.